Bienvenido al programa Tiempo de Visitación, un espacio donde Jesucristo visitará tu vida por medio del Espíritu Santo. Sigue en sintonía de Tiempo de Visitación. Y ahora con nosotros el conductor del programa, Eric Valencia. Bendiciones, es un honor poder estar una vez más en una edición más de este programa. Nos sentimos más que honrados de poder estar compartiendo las maravillas, las bendiciones de Dios. Y hoy quisiéramos compartir un tema. Vamos a estar compartiendo biografías de hombres de Dios, de cómo Dios, después de que vino un tiempo de visitación, después de que vino un encuentro con Dios a sus vidas, fueron cambiados totalmente y transformados. Y hoy vamos a estar hablando sobre nuestro hermano, el apóstol Pedro, un hombre de Dios. Pero como siempre, hoy nos acompaña nuestro hermano Dani. Dani, bienvenido a Tiempo de Visitación. Gracias, hermano Eric. Aquí estamos hoy en este día y es una bendición. El clima afuera está hermoso, pero el mensaje va a estar mejor y espero que todos vayan a disfrutar este mensaje de nuestro, como dijo el hermano Eric, ¿verdad? El hermano Pedro. Ya pensé que iba a decir el hermano de la iglesia, pero realmente hay muchos Pedros hoy en día en nuestras iglesias, pero creo que este mensaje va a alcanzar a muchos más. Entonces, hermano Eric, ¿qué podemos hablar hoy en este momento? Sí, Dani, nosotros encontramos en la palabra que Pedro, a mí lo que me impacta y lo que me gustaría enfocarme es que Pedro era un hombre radical, un hombre que era, en México diríamos nosotros, era un hombre aventado, un hombre que le gustaba preguntar, indagar, saber más de Dios, tener experiencia con Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su nombre significa roca. Es llamado a ser un líder dentro de los apóstoles. Era un hombre sencillo, pero con mucha fe en Dios, en el cual yo creo que tenemos mucho de qué aprender. Dani, nosotros si vamos a la biografía de este hombre, él nació en Betsaida y era pescador de profesión. Un hombre simple, un hombre sencillo y casado. Pero ahí, si nosotros vemos la experiencia que este hombre tenía, él era un pescador. Una persona sencilla que Dios estaba escogiendo para hacer un trabajo, Dani. Amén, hermano, así es. El apóstol Pedro, él era un pescador. Ahora, si usted ve las características de una persona que es pescador en estos tiempos y ahora hasta en estos días modernos, un pescador a veces tiene un lenguaje muy vulgar. Es una persona que tiene ciertas características que son muy difíciles de quitárselas. Ellos trabajan en el sol todo el día y trabajan por noche también, cuando la pesca está mejor en la noche, dependiendo de la temporada. Y entonces ellos tienen que hacer cosas y se portan de ciertas maneras donde si usted quiere influenciar la vida de una persona así, es muy, muy difícil. Pero cuando Jesús encontró a Pedro, Pedro estaba pescando en el mar de Galilea y Jesús se le acercó y le dijo que él venga, que lo siga para ser pescador de hombres. Ahora, tiene que entender que el mar de Galilea, lo más fondo, o sea, lo más hondo que va este mar son 143 pies. Esto tal vez no tiene mucha importancia, pero lo va a tener un poquito después, a ratito en este mensaje. Y cuando Pedro se le acercó a Jesús, empezó a seguirlo. Y yo creo que este fue el momento que cambió la vida de Pedro por siempre, hermano. Yo creo que sí, Dani. Y a mí lo que me impacta de Pedro es que él no rechazó el llamado. Una de las cosas que uno tiene que tener, yo me he encontrado con mucha gente. Hoy en día uno le habla a personas, Dani, y le dice, yo creo, y uno mira a veces la capacidad que tiene la persona. Uno a veces se equivoca y le dice, bueno, yo creo que Dios te puede usar a ti grandemente para servirle en un liderazgo, hacer algo para Dios. Y muchas veces las personas rechazan el llamado, Dani. A veces uno confía en que lo van a aceptar y van a decir, bueno, sí, yo voy a servirle a Dios, voy a hacer esto para Dios. Y dicen, yo no estoy preparado todavía.
¿Te imaginas qué hubiera pasado cuando Jesús lo llamó? Dice en Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, dejaron al instante las redes, o sea que aceptaron el llamado que Jesús le estaba dando. Dejaron lo que estaban haciendo porque creyeron que verdaderamente Jesús podía hacer eso. Eso es lo que a mí me impacta. O sea, que no se arriesgaron, tomaron el riesgo. Muchas veces hay personas que le dicen a uno, no, yo no quiero hacerlo porque no estoy preparado. ¿Qué hubiera pensado Pedro? ¿Qué hubiera dicho Pedro en ese momento? No, yo no puedo tomar ese riesgo porque de esto vivo. Esta es mi profesión. No estoy preparado para lo que viene. Y es obvio, es algo que podríamos decir que de verdad se le acepta a una persona. Decirle, bueno, que le tenga miedo a lo desconocido. Pero aquí vemos que él fue un hombre que aceptó el llamado. Y dejó su profesión para convertirse en un pescador de hombres. Fue uno de los 12 discípulos. Llegó a ser amigo íntimo de Jesús. De tanto que creyó en Dios, que me impacta que Pedro llegó a ser del círculo íntimo de Jesús, Dani. Es tremendo lo que Dios hizo con este hombre. Y sí, hermano, y sabe que yo creo que esto fue una gran parte de esto fue porque la fe de Pedro era muy grande. Y una palabra que usted dijo instantáneamente. La primera cosa que se me vino a la mente fue algo que yo leí no hace mucho. Cuando Pedro está caminando, por fe caminó en aguas. Se cayó porque vio sus circunstancias. Pero la Biblia dice que Jesús inmediatamente lo levantó. Así como inmediatamente Pedro dejó su pasado y siguió a Jesús. Inmediatamente Jesús tuvo la capacidad, obviamente, ¿verdad?, de dejar lo que él estaba haciendo y levantar a Pedro. Entonces yo creo que cuando seguimos a Jesús por fe y tenemos fe en Dios, Él nos va a levantar cuando nosotros respondimos a ese llamado y aceptamos ese llamado. Porque muchos dicen, oh, yo voy a aceptar el llamado, pero nunca se bajan del barco. Quieren seguir a Jesús de lejos, lo quieren seguir desde el barco, lo quieren seguir haciendo lo que antes hacían y solo con los ojos en Jesús, pero con sus obras en el mundo, en lo secular. Entonces yo te estoy diciendo en este día, si vas a ser un discípulo de Jesús, quieres tener una relación íntima con Jesús, tienes que bajarte del barco, tienes que salir de donde estabas y tienes que seguir a Jesús. Por fe vas a llegar, por fe vas a alcanzar a lo que Dios tiene para ti. Y otra cosa de Pedro era que él era bien, así como, ¿cómo le diré? Inconstante. O sea que él le decía a Jesús, lo bueno y lo malo, pero yo te voy a seguir. Aunque pase lo que pase, yo voy a estar siguiéndote a ti, porque yo sé que tú tienes algo, tú eres el Hijo de Dios. No nomás eso, hermanos. Pedro fue el primero de identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Esa es una gran cosa. Eso identifica la fe de este hombre. Y todavía para poder seguirlo de esta manera no era fácil, hermano. Entonces yo creo que si ustedes se quieren identificar en Jesús, tienen que saber cómo identificar a Jesús. Tienen que identificarlo y aceptar que Él es el Hijo de Dios para que ustedes puedan seguir caminando por fe hacia Dios con los ojos puestos en Jesús, hermano. Claro, Dani, lo que vemos ahí, una de las cosas que tú mencionabas es que yo quiero recalcar que Pedro, como cualquier persona, tenía sus debilidades. Era un hombre normal que era de carácter fuerte. Nosotros podemos encontrar eso en el pasaje de Marcos 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Imagínense, esta es la vida de Pedro después de que fue llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Mire qué tremendo, tenía todavía áreas en su vida que tenía que mejorar. Como creyentes muchas veces nosotros día a día yo pienso que debemos de ser mejores. Hay áreas en nuestra vida que debemos de mejorar. Y Pedro, esta era una de esas áreas. Él tenía un carácter, una persona que respondía, reaccionaba. Yo no sé si uno
Uno muchas veces viene del mundo y por naturaleza es así. Yo fui de esas personas que reaccionaba rápidamente a cualquier situación, pero Dios, por el medio del fruto del Espíritu, le va trabajando a uno esas áreas, Dani, porque imagínate, esta era una de las debilidades de Pedro. Él era de carácter fuerte, él era una persona explosiva que estaba ahí. También era inconstante, tú lo mencionaste. O sea, inconstante quiere decir de que yo te digo, yo estoy contigo y vamos a echar para adelante. Pero ya mañana cuando yo te llamo, tú me dices, no puedo, no tengo tiempo para hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estás seguro de la respuesta que tú estás dando. Entonces, le dijo a Dios, estaré contigo en las buenas y en las malas. Pero nada más se vio en aprietos. Eso fue lo que le sucedió a Pedro. Lo negó. O sea, después de que vino una situación difícil a su vida. Yo no sé si hay alguien que se identifica con esta área de Pedro. Que nada más viene una prueba, una situación difícil a su vida. Y entonces usted dice, bueno, como que yo ya no le voy a servir al Señor. Me he encontrado con muchas personas así. Yo no sé si tú te has encontrado con esas personas, Dani. Sí, hermano, especialmente cuando yo estaba en el mundo, muchos amigos me decían, ¿sabes qué? Amigos por siempre, me daban la mano y de todo, ¿verdad? Pero ya nomás no tenía dinero yo y ni me contestaban la llamada. O no me querían hablar, ya no me querían acerca de ellos. Cuando yo necesitaba un lugar donde vivir, me decían, oh, vete de aquí, mi mamá no te quiere aquí. Su mamá hasta quería que yo esté allí para que no esté en la calle, pero era el amigo que no me quería allí. Porque tenía temor de lo que iban a decir los otros amigos de él. Entonces, yo quiero confiar más en Dios. Porque cuando yo soy con Dios, yo sé que puedo tener esa firmeza de estar con Él. Y lo que me impacta más, hermano, es de que Jesús, cuando impactaba mucho a Pedro, mire qué maravilloso. Siempre tenía que estar él en un barco, como a que lo hacía a propósito para recordarle, mira de dónde te saqué. Lo sacó la primera vez cuando lo encontró. La segunda vez fue cuando Pedro caminó en agua. Pero ¿cuándo fue la tercera vez? Eso fue cuando Jesús murió y resucitó y que lo vio desde la costa del mar de Tiberias, ¿ok? Que todavía es el mismo mar de Galilea. La Biblia dice que estaba 100 yardas de la costa Pedro, pero cuando supo que era el Señor, él se aventó, después de ponerse su túnica, se aventó del barco y fue y nadó. Ahora recuérdense, lo más profundo del mar es 146 pies. Eso es bien hondo. Si tú te caes hasta abajo, ya no subes para arriba, ¿verdad? Pero él fue por fe. Él no caminó en agua allí, pero él siguió para adelante. Porque dijo, yo no sé, pero yo esta vez voy a llegar y no voy a parar de creer. Él no se esperó hasta que agarraron todos los peces. Él no se esperó para nada. Él se fue corriendo para allá, o sea, nadando, ¿verdad? Y cuando llegó, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba cocinando pan y peces. Él no esperó a que traiga los peces del barco. Jesús ya lo tenía hecho. Jesús ya lo estaba haciendo. Y ese momento todavía le recordó otra cosa a Jesús. 3 veces del barco, 3 veces le había preguntado los guardias a Pedro, ¿quién es este hombre? ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco, yo no estoy con él. Y 3 veces le preguntó Jesús, ¿me amas? ¿Me quieres? Y Pedro le dijo, sí, te amo. Entonces, mire cómo es Jesús. 3 veces tomó de cada cosa para poder confirmar la fe y la creencia de Pedro hacia Jesús. Y eso yo creo que lo hace muchas veces Dios en nuestra vida. ¿Pero para qué, hermano? Yo creo que lo hace porque quiere que nosotros seamos apóstoles, discípulos radicales de Jesús. Y yo creo que nosotros podemos ser igualitos con esas características. Y un último punto, hermano, que sí quisiera apuntar es de que el siervo del sacerdote, su nombre significa mi rey o significa ahora escucha. Eso yo creo que tiene un significado muy importante, pero después podemos hablar de eso, ¿verdad? Yo nomás lo que les quiero recordar ahorita en este momento, cuando Jesús y la relación que tuvieron, esa relación íntima y todo lo que pudieron hacer en este tiempo, wow, hermano, yo creo que nosotros podemos ser todavía mucho más mejores que Radical en este aspecto, hermano. Así es, Dani. Entonces vemos que Pedro era inconstante. También era emocionalista, se emocionaba a veces. Y yo me he encontrado con muchas personas de esta índole que dicen, vamos y hagamos.
y vamos a hacer esto y aquello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro, ahí nosotros vemos que estaba caminando a la par del Señor, pero todavía no había venido un encuentro, o como diríamos, no había venido un tiempo de visitación para su vida. Hacía falta algo, le hacía falta algo a Pedro, que era ser lleno totalmente del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos todas estas áreas. Cuando muchas veces nosotros todavía no le hemos entregado estas áreas, estas son debilidades que nos pueden traicionar. Entonces, si Pedro logró superar esto, si Pedro logró cambiar esto en su vida, yo creo que nosotros podemos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que dicen, hoy sí, voy a empezar y voy a hacer esto, pero no se pone una meta específica. Una persona que no se pone una meta específica, Dani, que no pone fecha, que no anota y que no dice vamos a hacer esto y está aquí anotado, no lo va a lograr hacer. Una persona que solo habla, se emociona porque otras personas están emocionadas, eso es lo único que va a llegar a hacer. Entonces vemos a un Pedro que tenía sus defectos. Pero ¿qué pasó después de que vino la presencia del Espíritu Santo sobre él? Hubo un tiempo de visitación para la vida de Pedro, y nosotros lo vemos en Hechos capítulo 2, después de que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban ahí. Nosotros vemos que la palabra de Dios enseña que Pedro se levantó y dio un primer mensaje tremendo, Darío, un mensaje que se convirtieron miles. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace cuando Dios te visita, te transforma. Eso fue lo que sucedió en Mateo capítulo 16, 18, donde Dios le dice a Pedro, le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella. Después de que nosotros vemos que en Hechos 2 vino una visitación del Espíritu sobre su vida, Dios le dio autoridad. Se paró y le habló a una multitud con seguridad sin titubear. Ahora estaba predicando a una multitud y se convirtieron 3,000 personas. ¿Sabe qué? Tremendo. El Espíritu Santo vino sobre él y 3,000 personas de un solo se convirtieron. Yo no sé qué harías tú, Dari, en esa situación. Ver miles de personas viniendo a los pies de Cristo es una tremenda bendición, y esto es algo que yo le he pedido al Señor y creo que algún día nuestros ojos lo van a ver, Dani. Amén, así es, hermano, creo vez, que... tus ojos no, pero lo vas a sentir espiritualmente. Amén, hermano, sí, no, ¿sabe qué? Si yo supiera que ese día 3,000 se vinieron al frente al altar y recibieron a Jesús, wow, creo que hasta los ojos se me saldieran. No, y literalmente porque 3,000 hermanos, si, oh man, si con solo 20, 30 o 40 que vienen al frente, yo digo, aleluya, gracias Dios, porque tú estás haciendo algo poderoso y tu palabra se está impactando ahorita a las vidas de todos los jóvenes y todas las personas, los adultos que están en este lugar. Pero Dios, si tú puedes traer 3,000, yo creo que hasta por el aire pueden venir 3,000 a recibir a Cristo, y yo declaro en el nombre de Jesús una unción sobre esta palabra, y que todos los que estén escuchando ahorita en este momento sepan, tú tienes la opción hoy en este día, tú tienes una decisión que puedes hacer hoy, tú tienes la opción, miles y miles lo van a hacer hoy, millones y millones alrededor del mundo lo están haciendo, pero hoy te tocará a ti. Tú vas a tomar la decisión, venir para adelante y ser una persona radical para Jesús, o vas a seguir en ese barco alcanzando los peces, que a veces te salen unos buenos, a veces te salen unos que ni sirven, pero por todo yo creo y te digo ahorita que lo declares, recíbelo en tu corazón, declara a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y yo te aseguro que desde este día para adelante tú vas a ver miles y miles de personas venir a los pies de Cristo, siendo radicales para Jesús y viendo cambios en tu vida. Cuando tú tenías estas cosas que te estaban haciendo bien inefectivos, tú ahora vas a ser una persona efectiva en las vidas de otras personas, en tu ministerio, en la vida de tus familias, y yo creo que tú vas a ser una persona muy grande, pero siempre empieza con el primer paso. Como dijo el hermano, todos los que van por emoción no hacen nada, parece un carro en neutral, son ídolos, hacen ruido pero no toman acción.
como muchas personas quieren perder el peso este año, pero muchas personas ya compraron el gimnasio, la membresía, y para febrero ya no la están usando. Entonces, tú no seas una persona así. Tú tienes que ganar esa membresía en Cristo y seguir para adelante, perdiendo los pecados que tenías, ganando nuevas amistades que te van a ayudar en tu camino para que tú salgas adelante. Así como Pedro lo hizo, ganó sus nuevas amistades, ganó todo lo mejor y salió para adelante, hermano. Entonces hay que echarle ganas, gane su membresía hoy en este día, que es gratis, no le van a cobrar nada y es la membresía más alta que puedes recibir. Es la entrada al cielo con Dios. Así es, Dani, y una de las cosas que vemos aquí, ¿qué podemos aprender después de que vino la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro? Ahora Pedro ya no era ese hombre débil, ya no era ese hombre que era inconstante, que era emocionalista. Ahora era un hombre que tenía una fe tremenda, Dani. Una certeza que él creyó lo que estaba diciendo, habló en el nombre de Dios, se le paró a los sacerdotes, se le paró a los fariseos, se le paró y les dio una palabra. Y la primera palabra que yo puedo ver ahí, Dani, no fue una palabra suave, fue una palabra que le dijo: ustedes mataron a Jesús, ustedes le hicieron esto. Imagínense. Pero cuando una palabra puede ser muy fuerte, pero si va acompañada de la presencia del Espíritu Santo, va a quebrantar y va a romper esos corazones duros. Esas personas que están débiles van a ser rotas en el nombre de Jesús y esas personas van a ablandarse y van a venir a Jesús. Qué gran bendición poder ver de cómo Dios transformó a este hombre y lo hizo un instrumento radical para su gloria, donde encontramos a un Pedro que es tremendo lo que Dios puede hacer. Déjame decirte, Dani, Dios puede transformar tu forma de ser. O sea, una de las cosas que aprendemos de Pedro en este pasaje sobre la vida de él es que Dios puede cambiarte totalmente. Número 2, que Dios usa al que le cree. O sea, ¿quién era Pedro? ¿Un apóstol de Jesús? Sí, pero ¿quién era Pedro antes? Era un hombre del vulgo. Era un pescador, Dani. Era una persona sencilla, podríamos decirlo. No era una persona sumamente preparada. Y Dios empezó a usarlo. Y también, ¿qué podemos aprender de Pedro? De que Dios lo puede usar a cualquier persona que se mantenga y sea radical. Así que, amado hermano, yo quiero decirle en esta hora, Dios puede transformarle a usted. Dios puede cambiar a un hombre. Si Dios pudo transformar y cambiar a un hombre sencillo y convertirlo en un gran predicador y escritor de su palabra, Dios también lo puede hacer con usted. Así es, Dani. Y yo quiero, Dani, que saludemos a los hermanos que nos están visitando a través de las redes sociales. Sé que hay hermanos que nos están visitando a través de las redes sociales. Y también decirle esto, en un minuto, en unos segundos, dile una palabra. ¿Qué es lo que tú crees que Dios podría hacer con ellos? Bueno, les quiero agradecer también a la Iglesia Torrente por el evento que pudimos tener el último martes, que era un evento evangelístico. Quiero saludar a todos los que estuvieron allí, a todos los jóvenes que estaban allí. Muchas gracias por permitirme estar allí con ustedes, al pastor que también nos permitió. Y les quiero decir a todos los que estén escuchando que no es muy tarde para cambiar. No es muy tarde para salir de ese barco de la viejez de tu vida. No es muy tarde para que seas usado por Dios, porque cuando Dios te va a llevar en un camino, hasta vas a ver, como vio Pedro, una transfiguración en tu vida, así como Jesús la tuvo en su vida en frente de Pedro. Dios te va a llevar por lugares muy misteriosos. Van a haber cosas que tal vez no vas a entender, pero Dios te lo va a explicar todo. Dios te va a llevar por caminos nuevos, hermanos. Amén. Sí, Dani, yo lo creo. Así que Dios bendiga grandemente a cada uno de esos hermanos. Y saludamos a todos los que nos están sintonizando a través del 89.3 FM y también a través de Radio Revelación en Guatemala. Que Dios les bendiga allá. Hermanos, los amamos en el nombre de Jesús. Y bendecimos también a los que nos ven a través de las redes sociales. Nuestra hermana Imelda, Dios le bendiga. Cecilia Bermúdez, Shuro Orozco, Karen Salas, Irma Gloria Melgal y también Alex Montero. Sabemos que hay muchos más que se han conectado. Que Dios les bendiga, compártalo. Queremos ser de bendición y queremos orar por usted. Queremos orar para que Dios transforme su vida.
en un minuto creo que siento el Espíritu Santo. ¿Sabes, Dani? Siento la fuerte presencia del Espíritu de Dios. Y vamos a orar en un minuto para que Dios haga que personas sean tocadas y ministradas y algo grande suceda en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido que ahora ministres y toques a estas personas. Espíritu Santo, y fuego sobre estas vidas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, visítalos, que sean personas, se conviertan en predicadores, en predicadoras de tu palabra. Úsales en gran manera. Gracias, Señor, por en todo el lo que nombre vas a de hacer. Jesús. En nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Así que, mi amado hermano, que Dios le bendiga grandemente y le amamos en el nombre de Jesús. Le esperamos en la próxima edición de este programa. Este fue su hermano y amigo, Eric Valencia y Dani Acosta. Es imposible. Gracias por haber sintonizado el programa Tiempo de Visitación. Visítanos en nuestro sitio web www.ericvalencia.org, donde podrá encontrar más información de nuestro ministerio y también videos de nuestras